Claro, fíjate que en realidad, así como lo estás planteando, bueno, es claro que es súper interesante hilvanarlo con esto, con sucesos que estamos viendo como a un nivel más macro, ¿no es cierto? Porque en realidad, fíjate que me pensaba esto mientras te escuchaba, ¿no? Como que es muy fácil conectar con la inconsciencia que tienen nuestras emociones en general. Claro. ¿Qué sería esto? Que ciertos sucesos, ciertas cosas, ciertos hechos, ciertos dichos, ciertas cuestiones, muy fácilmente van a ir a resonar en general, desde la inconsciencia en la que se vive, Lali, normalmente, van a ir a resonar mucho más en nuestra parte emocional, haciendo un impacto emocional en nosotros, que en lo que sería nuestra parte analítica, nuestra parte consciente, nuestra parte que discierne. Cuando uno está prioritariamente, como todos vivimos, en un estado de inercia que viene así como fluyendo, dándose, sucediendo la vida sin ser elegida de manera consciente, la parte que más activada está en nosotros es la parte más arcaica cerebral, que es la que tiene que ver con la supervivencia. Por eso es muy fácil que estas cuestiones exteriores activen directamente en nosotros de una manera energética las respuestas más instintivas, más primitivas, la rabia, el enojo, la violencia y estas cuestiones. Cuando uno empieza a ser una persona que ha hecho medianamente un trabajo consciente, ya supuestamente no se está dejando manejar por las emociones y también, a ver, vamos a decirlo así, más allá de los hechos que no voy a analizar de ninguna manera, No, ¿no es no, cierto? no es Lo que vos necesario. dijiste, Claro. fíjate que es muy fácil generar el odio, es muy fácil generar la violencia, como que hay algo muy sensible en nosotros que puede saltar inmediatamente por las programaciones que también traemos, por las cuestiones no resueltas que todos tenemos, por los sufrimientos propios que arrastramos de las historias. Entonces todos tenemos como un grado de vulnerabilidad, de enojo, de dolor, de sufrimiento, que si no lo hemos trabajado, está latente en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muy fácilmente desde el exterior puede ser activada esta cuestión, con lo cual nosotros seguiríamos vibrando o seguiríamos potenciando, Lali, algo que quiero plantear, que es la energía en la que nosotros estamos y nosotros vibramos, ¿no? La vez pasada creo que hablábamos también de qué nos alimentamos, ¿no? A dónde sumamos nuestra energía, porque nosotros somos seres energéticos que vibramos en una cierta energía, en una cierta emocionalidad, que es totalmente medible y normalmente cuando uno está inconsciente, las emociones en las que vibra son emociones bajas, son emociones densas, de poca conciencia, vamos a decir así, ¿no es cierto? Como que tendrían que ver más con esto instintivo que te decía hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que en la sociedad en que nosotros vivimos, Lali, ¿qué es lo que está instalado? Y la queja, el victimismo, la falta de conciencia, la crisis, el conflicto, el apego al sufrimiento, o sea, nos retroalimentamos y de alguna manera remamos en un campo, así en un inconsciente colectivo y no tan inconsciente, bastante consciente también, que se favorece o se propicia esta conexión a emociones densas, poco conscientes, de pesada vibración, en la que estamos como anulados en nuestra parte más evolucionada, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que en esto que vos preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la parte que a nosotros nos toca? Es un tema muy interesante porque uno puede pensar, y bueno, pero ¿qué voy a hacer yo con la historia del mundo? Todos queremos en la teoría un mundo mejor y sí, bueno, ¿qué parte me toca a mí? ¿Por dónde empiezo? Claro. Bueno, fíjate que en realidad hay varios aspectos, ¿no? Que me gustaría como compartir para que veamos a dónde está nuestra posibilidad de acción. Porque por supuesto que nosotros no vamos a modificar el mundo entero, más allá de que hay personas que sí lo han hecho. Pero vamos a irnos a nuestra vida cotidiana, a nuestro pequeño entorno, a cuál es la actitud que nosotros, por ejemplo, tenemos con las demás personas, ¿no es cierto? La actitud que nosotros tenemos y la forma de vincularnos con otras personas está totalmente condicionada por la historia que cada uno de nosotros ha tenido. Y si uno no ha trabajado o no ha mirado en algún momento esto para poder hacer como un proceso de evolución de su propia historia, uno, ¿qué tipo de energía va a emitir? Y bueno, una energía que tiene que ver con mis sufrimientos, con las cuestiones que me sucedieron, con quizás situaciones de violencia que he vivido, con una profunda desvalorización de mi persona, con una sensación de que todo el mundo está en contra mía, etcétera, etcétera, ¿no? Las infinitas historias que cada uno de nosotros arrastre en la actitud con las demás personas. O sea, uno va a poner su historia no resuelta, vamos a decirlo así, su historia no resuelta,
no, uno la va a poner en el exterior, en el contacto con la realidad y en el contacto con el mundo y en el contacto con las demás personas. Entonces, me gustaría decir como si fuera que todos tenemos que ver en lo que sucede. Uno podría decir, ¿te acordás que hablamos en otro de los programas, que creo que fue hace como 2 meses, de cómo nosotros creamos la realidad? Tal cual. Porque uno podría decir, no, pero yo no creé esa realidad que está ahí afuera, ¿cómo me vas a decir esto? Pero lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo soy, y esto sumado a lo que es, a lo que piensan, a lo que sienten muchas otras personas, crea lo que se llama el campo magnético universal, ¿no es cierto? Entonces, ese campo magnético universal es una vibración, un campo al que todos pertenecemos y depende de la actitud que nosotros tengamos, de lo que pensemos y sintamos, del grado de conciencia o de inconsciencia que nosotros tengamos, vamos a sumar o a restar de una manera muy importante a ese campo magnético universal. O sea, lo que se llamó en algún momento el inconsciente colectivo, ¿no? Eso de que se hace como una gran bola que inicia con lo que me pasa adentro, digamos, ¿no? Se va exacerbando y se va como amontonando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y se va sumando al resto. Claro, acá en realidad son 2 cosas un poco diferentes, me gustaría como especificar un poquito. El inconsciente colectivo es un campo de información también, donde circulan como si fuera las pautas, los mitos, las creencias, las modalidades de una cierta cultura, de un cierto momento, porque cada inconsciente colectivo, por decirlo así, más allá de que compartimos patrones universales, cada época y cada cultura tiene como su propio inconsciente colectivo con ciertas características y cierta información. El campo energético universal sería el campo del infinito, el campo donde existen las galaxias, existimos nosotros, existen los mundos, existen todo esto, y es un campo que vibra. Hoy se sabe desde la física cuántica que es todo vibración, todo resonancia. Entonces, más allá de la influencia, por supuesto, que tiene esto que vos decís, el inconsciente colectivo, donde hay ciertas cuestiones instaladas, donde, bueno, hemos hablado, ¿no? Todo es difícil, todo es complicado, siempre estamos en crisis, que a ver, no es que no sea cierto esto en algunos momentos de nuestra vida, pero cuando uno empieza a hacer, Lali, un trabajo, una posibilidad de mirarse, una posibilidad de empezar a elegir cómo quiere vivir, empieza a hacer una transformación interna, y toda persona que hace una transformación interna empieza a ser como una onda expansiva en el contexto en el que se mueve. Entonces, hay una frase que se aplica como a los hijos, ¿no? Pero la podríamos perfectamente aplicar a esto que estamos hablando. Dice que la frase dice así: el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos es nuestra propia transformación. Tal cual. ¿Qué significa esto? Que si yo resuelvo historias, dolores, sufrimientos que traigo de mi historia, no se los voy a heredar a mis hijos, ¿no? Este temor que todas las madres tenemos en general, no quiero que mis hijos vivan los mismos conflictos que yo. Bueno, trabajá en vos. ¿Qué te pasa a vos? ¿Cuál es tu sufrimiento? ¿Cuáles son las emociones y energías pendientes de integración que tenés, que si no las resolvés claramente se las vas a heredar, más allá de que no tenga que ver con lo que vos querés, ¿no es cierto? Sucede solo esto. Porque en realidad, claro, inconscientemente uno va repitiendo, ¿no?, la estructura si no toma conciencia, como vos decís, de que hay algo a transformar, hay algo que tiene que cambiar, hay algo que no está funcionando, ¿no? Y que para transformarlo lo tengo que mirar, estudiar, saber, conocer. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué de esta manera? ¿No? Exacto. Fíjate, Lali, que de alguna manera pensemos esto, para que nosotros entendamos un poquito cuál es tal vez nuestra verdadera esencia, ¿no? Y nuestra naturaleza más sana. A ver, toda persona, suponete que tiene una actitud de empatía a otro, o que tiene una actitud de solidaridad con otro, o una actitud amorosa con alguien que está necesitando algo. ¿Cómo nos sentimos cuando actuamos desde estas emociones? Nos sentimos con el alma llena, ¿no es cierto? Hacemos un bien al otro y nos hacemos un bien a nosotros, ¿no? Hay una frase por ahí que dice, al final uno no va a saber quién tuvo la suerte de encontrar a quién. Con quién. Claro, ¿no es cierto? Porque es mutuo esto. ¿Qué significa? Que cuando uno está en estos campos, en estas vibraciones, en estas emociones, que son las que se denominan emociones más elevadas, que tienen una energía más alta, más vibrante, más positiva, uno se siente muy bien y se siente como pleno. ¿Qué significa? Que eso somos nosotros. Lo otro
es todo interferencia, es condicionamiento, es bombardeo del exterior, son los propios sufrimientos que todos traemos de nuestras historias, es nuestra parte no trabajada que de alguna manera genera exactamente eso, una interferencia en lo que sería el encuentro con nosotros mismos y la parte en la que realmente nosotros nos sentimos a gusto con lo que sucede. Que no nos sentimos a gusto, fíjate, nadie quiere, Lali, en la teoría, el conflicto. Por supuesto, salvo los armamentistas y todas estas cuestiones, ¿no? Ya sabemos, pero la gente normal, nosotros, la gente habitual, no quiere el conflicto. Nadie quiere la guerra, nadie elegiría el odio conscientemente, nadie, salvo que no esté tan tapado de condicionamientos y resentimientos propios o cuestiones sin trabajar, que no pueda haber esto. Pero nadie quiere quizás el mundo que estamos teniendo. Y sin embargo, ¿por qué está el mundo? Porque tenemos una gran inconsciencia colectiva, Lali, una falta de trabajo interno muy importante. Hoy, como siempre decimos, afortunadamente han aparecido muchísimas cosas que nosotros podemos aprovechar, podemos trabajar, podemos hacernos conscientes. O sea que, en primer lugar, Lali, la parte que nosotros podemos aportar es, primero, un trabajo interno, ¿no? Poner el foco dentro, porque también estamos acostumbrados a mirar siempre para afuera. Mirá qué horror lo que pasa, esta persona tal cosa, mirá lo que dijo, ¿no es cierto? Sí, que sí. No es que no exista eso, ¿no es cierto? Pero el foco está afuera. Estoy como si fuera con el ojo de una cámara mirando el afuera. Bueno, yo tengo que dar vuelta a ese ojo de la cámara, como siempre lo hemos compartido acá, ¿no es cierto? Dar vuelta al ojo de la cámara y decir, bueno, a ver, yo no quiero estar de esta manera, no me gusta la energía que está ahí afuera, ¿qué es lo que yo tengo para trabajar? ¿Qué es lo que yo tengo para mirar? ¿Qué sufrimientos arrastro de mi historia que tal vez me han hecho actuar, ser, encontrar personas con ciertas características donde he estado con emociones a lo mejor dolorosas, como digo, sufrimientos? O sea que si yo puedo, que todos tenemos esta capacidad de hacernos conscientes de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, para que esto suceda, yo tengo que dar vuelta al foco de la cámara y enfocarlo directamente a mí. Claro. Bueno, ¿qué sufrimiento traigo? ¿Cuál es la historia que traigo? ¿Cuál es la transformación que necesito hacer? ¿Cuáles son las cosas dolorosas que necesito integrar, transformar, resignificar para poder pararme en un buen lugar? Vos fíjate, Lali, que de alguna manera esto que estamos haciendo vos y yo en este momento es un aporte o pretende ser una contribución, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Claro, para que alguna persona escuche, alguna persona le resuene, se puede empezar a plantear ciertas cosas. O sea, todos tenemos un protagonismo en lo que sucede y no hace falta estar en una radio o ser terapeuta. Yo puedo en la vida cotidiana, claro. Este es un campo muy interesante de acción al que minimizamos muchas veces. Es no que sé, en realidad por ahí sí. Incluso hasta a veces una charla entre amigos, ¿no? Entre amigas, sí. con la familia en la mesa, que vemos, ¿no? Que es muy difícil el tema de vincularse con el otro sin terminar agrediéndonos, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Te sentás a comer sí. y alguien tiró un vaso, se mojó el mantel y se arma un lío en la mesa. ¿No? Sí. Esto de, pero mirá lo que haces, pero fíjate, podés tener más cuidado, ¿no? Ajá, este reproche, sí. Se armó un lío, bueno, pero no fue a propósito, pará, que solamente se cayó un vaso, digo, ¿no? Como para plantear una situación, ¿no? Dentro sí. de un hogar, sí. En una mesa típica argentina, o de una familia sí. En el mundo, ¿no? Y se arma tal revuelo y ya se terminó y se comió mal y se produjo un muy mal proceso digestivo porque estaban todos reangustiados comiendo, porque se comió con una emoción negativa, ¿no? Y eso después te vas a dormir con cara de tuje, por decirlo de alguna forma, perdón que sea tan criolla, ¿no? Y te levantás al otro día y te vas con poca energía a trabajar y te cruzaste con un compañero de trabajo que estaba exactamente en la misma frecuencia, ¿no? Y tal vez porque no te entregó el papel a tiempo de ese documento que tenías que entregar o el remito, faltaba el remito o, no sé, se perdió una factura, no sé, estoy hablando, ¿no? Sí, el detalle que sea. Se termina armando un globo que cada vez se va inflando más, se va inflando más, se va inflando más. Y a la tarde saliste de trabajar y te fuiste a la reunión de la comisión vecinal, donde los vecinos reclamaban que no hay agua, ¿no?
Está cortada el agua, no saben qué pasó, se rompió un caño, no sé qué, y vamos a protestar y vamos a terminar con esto porque estamos todos recansados de lo que vivimos y se arma tal lío y unos vecinos dicen, bueno, pero ustedes no pusieron la plata que tenían que poner para arreglar el caño, ¿quién va a poner esto? ¿Quién va a arreglar esto? Y se arma cada vez más y vamos al municipio, y le golpeamos la puerta a la intendenta y le decimos, usted tiene que arreglarnos el caño porque nosotros pagamos los impuestos y usted que es de cierta ideología política nos tiene olvidados y todo arrancó, tal vez, ¿no? Con un vaso que se derramó la noche anterior en la mesa y se generó un lío y la emoción que generó eso, ¿no? Terminó ahí. Sí. Que nosotros no nos damos cuenta de eso. Claro, bueno, y muy interesante como lo planteas, Lali, porque fíjate, ¿no? Esta reacción primera me hace pensar en el efecto mariposa, ¿no es cierto? Claro. De una cosita, un pequeño temblor desata un ciclón, ¿no es cierto? Sí. Pero fíjate que en realidad una persona que reacciona de esta forma ante un vaso que se cayó es una persona, sin ninguna crítica, ¿no? Pero totalmente inconsciente. O sea, ¿dónde está el verdadero conflicto? ¿Cuál es el enojo que vos tenés internamente que ante una pavada como un vaso que se cayó armás toda esta situación? Es muy fácil actuar, Lali, desde nuestro ego. El ego siempre quiere conflicto, busca siempre confirmación para enojarse, digamos, confirmación en cosas del exterior para poder activarse. El ego está todo el tiempo actuando en nosotros y se alimenta del conflicto. Entonces, acá es importante saber que justamente lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de que uno esté inconsciente de sí mismo y que no haya hecho un proceso hace que los sufrimientos que todos traemos se muestren en el vínculo con los demás y que yo a lo mejor tengo un enojo en mi historia con mi padre o con mi madre y lo voy a poner a donde pueda ponerlo esto, ¿no es cierto? Lo voy a alargar a donde sea. Estaba esta frase que hemos compartido alguna vez de alguno de los griegos antiguos que decía que enojarse es una cosa muy fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto y por la razón correcta es el desafío. Y en la medida correcta, claro. Claro, porque hay enojos y hay enojo, porque uno puede empezar con un enojo, por decirlo de alguna forma, con un político, con una política, porque no se ocupa de la pobreza, ¿no? En el país, pero eso no implica que uno vaya a terminar poniéndole un arma en la cabeza. Ese es el tema. ¿Cómo manejar ese enojo? ¿Cómo manejar esa ira? Perdí el trabajo, ¿no? Porque la semana pasada, por ejemplo, alguien perdió el trabajo y tiró un avión arriba de la empresa. O sea, perdiste tu trabajo. Entendible el enojo, ¿no? De años, 17 años de trabajo interrumpido en la empresa. Pero tiró un avión arriba de una empresa que encima se dedicaba al envasado de tanques de oxígeno. O sea, que podría haber sido un desastre, ¿sí? Entonces, ¿dónde empieza y dónde puedo aflojarle a ese globo? Bueno, fíjate que todos estos ejemplos que estás dando son claros ejemplos de cómo la inconsciencia maneja nuestra vida prioritariamente hasta el momento en que nosotros podemos empezar como a tomar las riendas de nuestros procesos. Esta persona que me estás contando claramente actuó desde una absoluta reactividad, furia, enojo, tomado absolutamente por una emoción, ¿no es cierto? Claro. Es muy fácil, por eso esto de que es muy fácil enojarse, como decía, no me acuerdo si era Sócrates o Aristóteles, cuál de los dos, sí. Fíjate que esto que decíamos también al principio, es muy fácil caer como si fuera o engancharse en una catarata de emociones. ¿Por qué? Porque al ego esto le encanta, es como digo el alimento. Entonces además, fíjate, el ego de una persona conecta con el ego del otro, entonces se activa un ego, se activa el otro ego y salen todos a patear la puerta de la municipalidad, como decís vos, ¿no es cierto?, en una especie de psicosis colectiva, de locura colectiva, donde todos se potencia energéticamente la emoción de conflicto y la emoción de confrontación, ¿no es cierto? Esto habla de una absoluta inconsciencia, porque una persona consciente no actuaría de esta forma. Diría, muchachos, serénense, vamos a tratar de buscar la solución, de esta forma no vamos a lograr nada, vamos por las buenas. Esto sería una persona que tiene como la posibilidad de parar su impulsividad, hacerse consciente de sus emociones y elegir, Lali, cómo se quiere manejar frente a la situación. Esto requiere un proceso consciente, que muchísimas personas no lo hacen jamás en su vida. Y esto no significa que los que hemos intentado hacerlo, en muchos momentos no nos veamos tomados por emociones también. Yo estoy totalmente indignada. Digo, a ver, yo realmente, a mí me cuesta mucho, yo lo reconozco como comunicadora encima, que tengo esa responsabilidad de llevar la información. A mí me indigna mucho
todo lo que se vive, porque y sé que tal vez, como vos lo decís, uno termina contribuyendo más a la violencia, ¿no? Porque uno se indigna tanto que levanta el tono de la voz o a la vez que, por ejemplo, hoy se escribe mucho a través de redes, ¿no? Hoy uno utiliza mucho la escritura y utiliza palabras muy hirientes, ¿no? Que desencadenan la furia del otro ego, ¿no? Y cuando vos mostrás la información, de cierta manera, que eso es lo que yo estoy tratando de hacer, cambiar mi forma de mostrar la información. Sí. No sé si voy a poder impedir la indignación del otro, ¿no? Porque claramente va cargado de una editorial, de una postura, de una perspectiva de la vida, ¿no? Entonces yo no sé si voy a calmar, ¿no?, la indignación o el ego del otro, pero yo lo tengo que mostrar de una manera sin generar tal vez, o tratando, ¿no?, no de acallar, sino de mostrarlo sin generar el disturbio, ¿no? Claro, bueno, es un equilibrio sutil, ¿no es cierto? Es difícil, vos. Es difícil, claro, porque lo tengo que controlar primero dentro mío. A veces yo tengo ganas de salir y decir cosas que por ejemplo, ¿no? Ayer, 73,3% de la población argentina en la pobreza, ¿no? Esos son los últimos datos. Es tremendo, es realmente tremendo. Y decir que 1 millón de chicos se van a la cama sin comer, ¡ay, Dios mío! Pienso en los míos, ¿no? Pienso en mis hijos y me agarra así como una cosa de, bueno, entonces, ¿cómo lo revertimos? Bueno, estoy planeando un programa con ingenieros agrónomos, con gente que se dedica a la agroecología, para tratar de que en casa, con poquito, podamos hacer huertas, ¿no? Para enseñarle a la gente cómo plantarse su propia comida, ¿no? Y lograr tal vez un poquito de soberanía alimentaria, que es lo que hoy falta, ¿no? Porque en muchos hogares falta esto, el aprendizaje de cómo lograr, ante semejante situación, apalear la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, sí, claro. A ver, esto que estás diciendo, fíjate que sería como un proceso totalmente lógico, pero es un proceso saludable y consciente, vamos a decirlo de esta forma desde mi mirada, ¿no? Porque, a ver, las emociones de indignación las vas a tener, sí, es totalmente lógico que las tengas, por supuesto, porque uno no se mantiene inmune frente a cosas de sufrimiento, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay niños involucrados y todo esto, es injusta la situación, no debería estar pasando, por supuesto que no. Es lógico lo que yo siento con la situación, sí, pero vos no te quedaste retroalimentando la queja, la furia, el enojo, sino que con la emoción de indignación que tuviste, empezaste a pensar proyectos y posibilidades para sumar a estas situaciones desde el lugar en el que vos estás. O sea, estás siendo una onda expansiva positiva que está tratando de generar resoluciones parciales, ¿no es cierto?, en el ámbito en que uno se mueve, o importantes, para poder como echar a rodar algo que sume, que sirva. Este sería el verdadero sentido de una emoción. Una emoción nos debería llevar a una acción, siempre. Esto lo hemos hablado montones de veces. Buscando una solución, no agregando más conflicto al problema, digamos, ¿no? Exactamente, o sea, toda emoción es el resultado de una percepción de la realidad que yo tengo, de una interpretación que hace mi psiquis de eso que de la información que estoy recogiendo en el contacto con el exterior, y eso a mí me genera una cierta emoción. En lo que sería lo personal, esa emoción a mí me debería llevar a accionar, ¿no es cierto? No sé, tengo miedo por algo, salgo corriendo, estoy enojada, puse un límite, estoy triste, lloré. O sea, una emoción me lleva a una acción, desde lo que sería un proceso completo de la emoción, un circuito completo. Entonces, muchas personas, y así desde lo colectivo, desde la inconsciencia colectiva, quedan o quedamos apegados o retroalimentando el dolor, el conflicto, el odio, la rabia, pero nadie hace nada con eso. Entonces, ahí estaríamos en un estado de absoluta inconsciencia. Este ejemplo, o sea, retroalimentando este enojo y esta rabia, este resentimiento, restando vertiginosamente al campo energético universal, porque estamos generando una vibración densa, pesada, ¿no es cierto?, que no suma en absoluto al bienestar. Pensemos que todo lo que es alegría, felicidad, bienestar y todo esto tiene que ver con vibraciones altas. Para que yo pueda estar en vibraciones altas, también colectivamente
hay un proceso que hacer. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, bueno, a ver, ¿cómo hago yo con el inconsciente colectivo? Y bueno, es una proeza muy difícil, ¿no es cierto? Totalmente. Pero sí puedo dirigirme a mí, ver cómo me manejo yo, es la propia transformación, Lali, lo que yo puedo aportar al mundo en el ámbito en el que me muevo, en la profesión que yo tenga, en el oficio que tenga, ¿no es cierto? Como ver qué es lo mejor que yo puedo dar, qué es lo que yo puedo aportar. Y para que yo pueda hacerme esta pregunta, como qué es lo que yo puedo aportar hacia el afuera, primero me tengo que haber podido aportar a mi dentro, ¿no es cierto? Con mi propio proceso, con mi propia conciencia, con la resolución de las historias dolorosas que tengo, porque si no, todo eso, Lali, lo voy a poner en el exterior y voy a encontrar más que razones justificadas, ¿no es cierto?, para enojarme, para odiar, para estar rabiosa, para pelearme con la gente. O sea, el ego siempre encuentra muchas razones, muchos motivos y justificados, ¿no es cierto? No, pero mira lo que está pasando, ¿cómo no te vas a enojar con esto? Mira qué horror esto. ¿Es verdad? Sí. ¿Me voy a quedar ahí? Bueno, esto ya es una decisión que yo puedo elegir, permanecer en ese lugar o hacer algo como exactamente este ejemplo que acabas de dar vos, de las huertas, de la posibilidad de cultivar los alimentos, de enseñarle a personas que tal vez no han tenido acceso a tener una herramienta para su subsistencia. O sea, fíjate cuánto que uno puede hacer si lo quiere hacer. Pero muchas veces... es más fácil quedarse en esta, bueno, viste, las cosas son así, todo es tan complicado, ¿no? Es una especie de comodidad, de funcionalidad, si se le pudiera llamar así, donde yo no me hago cargo. Y pienso también, Lali, que lo que pasa allá afuera no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que la pobreza, el odio, la rabia, el enojo, el sufrimiento no tiene nada que ver conmigo. Esto sería nivel 0 de conciencia, ¿no es cierto? Entonces, sepamos que hay mucho que nosotros podemos hacer, trabajar nuestra propia historia, mirarnos a nosotros, poner el foco dentro para que yo sea una persona que emane una energía positiva. Y esto no significa que uno esté desconectado de la realidad conflictiva que existe, significa que yo voy a elegir de manera consciente a dónde quiero sumar mi energía. Voy a poner el foco en lo negativo y potenciar lo que, como decíamos, tan fácilmente se puede potenciar. En un minuto yo puedo hacer un desastre si quiero, ¿no es cierto?, energéticamente, arengando multitudes al conflicto, porque se produce una especie de masificación, ¿no es cierto? Y todos tenemos esa tendencia primitiva o instintiva al conflicto cuando no estamos conscientes en absoluto. Entonces, tenemos esa posibilidad o tenemos la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Cómo quiero ser? ¿En qué vibración quiero estar? ¿Cuál es el aporte que yo como persona, desde mi profesión, desde mi oficio, desde mi vida cotidiana, puedo hacer al exterior? Y este trabajo interno, Lali, de conciencia, también tiene que ver con la activación de los dones y los talentos que nosotros tenemos, que todas las personas tenemos algo precioso para ofrecer al mundo, si pudiéramos encontrarlo. Tal vez justamente esa parte es como que en realidad hoy no se valoriza, ¿no? No se pone en foco. Si todos tuviéramos noción del granito de arena que podemos llegar a poner a nivel personal, familiar, en el vecindario, en la cuadra, en la ciudad, en un montón de cosas, desde el propio lugar, desde lo que cada uno siente que es su pasión, su dharma, como decimos, ¿no? Sería realmente mucho más fácil por ahí calmar las aguas, ¿no? Este fuego que sentimos que hay, que nos quema, que hay tanta bronca, las redes, los medios de comunicación, tenemos tanto fuego, así como que es compulsivo encima. Pero le restamos importancia a esto, a la capacidad, a la esencia, al detalle, ¿no? Que cada uno pueda aportar desde su lugar. Tal vez, no sé, alguien que lea un libro de cuentos, alguien que haga una obra de teatro, como tengo acá las chicas que este fin de semana ya se van a dedicar bueno, justamente a llevar el teatro, ¿no? A la gente que por ahí quiera tener otra energía, ¿no? Y mirar de otra manera la realidad. Esto, ¿no? Poner cada uno ese granito de lo que cada uno siente que tiene adentro, que colabore a mejorar o tener un bienestar, ¿no?
Claro, claro, ahora que decís esto del teatro, bueno, todo lo artístico, ¿no? El teatro es una maravilla, como lo es la música, como son todas las artes, ¿no es cierto? Donde uno de pronto conecta. Yo justo compartí ahí en Facebook un pequeño escrito de para qué sirven los artistas, ¿no es cierto? Estaba buenísimo, porque es como que lo que nos puede conectar, lo que nos puede rescatar, lo que nos puede hacer salir la mayor creatividad, los talentos que tenemos, la esencia que tenemos, o sea que está buenísimo, ¿no? Esto del teatro de las chicas que me estás contando que ahora siguen, como tantas cosas que se pueden hacer, Lali, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que uno tiene la posibilidad de elegir, ¿no es cierto? ¿En qué vibración, a qué vibración me quiero sumar? ¿No? Esto es una decisión, ¿no es cierto? Que Totalmente. por supuesto que hoy, como digo, hoy hay tantas cosas que uno puede hacer, ¿no es cierto? Que creo que hoy ya es, por lo menos, las personas que puedan tener tal vez cubiertas necesidades básicas, ¿no es cierto? Porque cuando las necesidades básicas no están cubiertas, Lali, es dificilísimo hablar de conciencia, de evolución y todo esto porque la gente tiene hambre, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que empezar por ahí. Sí, tenemos que empezar por ahí, justamente. Bueno, vos sabés, Patri, que hay mucha gente que por ahí puede llegar a necesitar tu guía, tu apoyo. ¿Cómo te puede encontrar? ¿No? Y acá hay una de las presentes en la mesa que quiere charlar contigo, así que contanos un poquito dónde te podemos encontrar y después intercambiamos, ¿sí? Bueno, con todo gusto, Lali. Sí, estoy en las redes sociales, no las uso mucho, pero estoy Patricia Margarita Mullen en Facebook, estoy en Instagram también, patricia.mullen.bio, y puedo dejar un contacto de WhatsApp 2324 46 30 28. Bueno, estamos justamente porque tenemos la visita. A ver, ¿me lo pasás un segundito para chusmearlo? Ahí está. Vamos a tener la presencia de María Beatriz y Silvia González. Silvia González, ahí está. Bienvenida, chicas. Acá estamos en contacto telefónico con Patricia Margarita Mullen, que es nuestra psicóloga social. ¿Sí? Todas las semanas tenemos este lugarcito para reflexionar un poco de lo que nos pasa a nivel interior y después cómo se dispara un poco para afuera, ¿no? Y Silvia estaba escuchando atentamente acá la charla y se viene para comentar un poquito lo que van a trabajar el fin de semana, pero también estabas escuchando la charla, contanos. No, le quería mandar un beso grande. Yo la conozco a Patricia y hice algunas cosas con ella. Silvia, querida, sos vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Qué gusto encontrarte acá, mira qué loco. ¿Viste lo que es la vida? Che, bien, te quería mandar un beso grande, que hace rato que no te veo. Bueno, yo también a vos, un abrazote enorme, Silvi. Bueno, esto implica que hay un trabajo muy lindo, porque acá Silvia viene a traer una propuesta de teatro para la ciudad de 9 de julio y sabemos perfectamente que vos cada vez que podés venís justamente a la Biblia, ¿no? Patri, cuando das tus charlas, tus talleres, así que ahí creo que hay un punto de encuentro maravilloso y evidentemente ese lugar tiene una vibración, ¿eh? Sí, totalmente, Lali, totalmente. Bueno, Patri, qué lindo. Gracias y seguramente la semana que viene nos vamos a volver a encontrar para tener esta charla con algún otro tema también, como para mirarnos un poquito para adentro y ver cómo podemos ir transformando o poniendo nuestro granito de arena. ¿Te parece? Dale, Lali, con todo gusto. Un abrazo grande para ustedes y gracias. Un beso gigante, Patri. Gracias a vos. Chau, Lali.